Nos vamos a otros temas, porque el fin de semana volvimos a sentirnos sumamente conmovidos, nerviosos, porque son muchos los sentimientos que nos afectan con todo este asunto del caso María, expectantes de qué es lo que va a pasar, pero después nos enteramos de que la familia no está en contacto lo suficiente con la niña, le falta información para saber si está bien. Estamos hablando, por supuesto, del caso María. Ustedes saben que el viernes la niña finalmente, por un fallo de la justicia española, es entregada al padre. Bueno, después de una larga pelea de la mamá para quedarse con la tenencia de su hija y no pudo ser, tuvo que regresar, ellas estaban en el país, todos recuerdan los detalles, tuvo que volver a España porque así lo impuso la justicia y ahora el viernes entregársela al padre. Una situación realmente compleja. Estamos con Andrea Tuana de la ONG El Paso y también con Darcy Bataille, porque yo le voy a decir todo en francés, su nombre, psicólogo y asistente técnico del CIPIAF, que es el Sistema Integral de Protección a la Infancia y de la Adolescencia también contra la Violencia. Bienvenidos. Buenas, bien. Hola, ¿qué tal? Andrea, arranquemos contigo el tema. Yo sé que además te tiene especialmente conmovida porque, bueno, ha sido parte también de todo el proceso del caso María aquí en Uruguay, de un seguimiento a esta familia. ¿Qué nos podés decir de lo que ocurre el viernes, verdad, con la entrega de la niña al padre y de la situación hoy del caso María, ¿no?, de esta pequeña? Bueno, a pesar de la distancia, te puedo decir que lo del viernes fue lo más horrible que me tocó acompañar en todos mis años de trabajo en este tema. Íbamos siguiendo segundo a segundo con gente que estaba allí y que nos iba contando lo que estaba pasando, ¿no? Y la verdad es que, por suerte, nuestro país no maneja estos métodos, que son métodos de verdad salvajes. La niña fue engañada, a la niña se le dijo que si ella decía que no y que si ella se sentía mal, eso se iba a parar. Eso se lo explicaron desde los servicios sociales de allá. Ella lloró, gritó, pateó y hicieron caso omiso, se la llevaron a rastras, ¿no? Se la llevaron en un auto con policías, la llevaron con psicólogos hasta una comisaría, allí la bajaron, le dieron algo de comer para calmarla un poco y la subieron a otro auto, ya no con los psicólogos que la habían arrancado de su madre, sino con otros extraños, a un viaje de 3 horas, o sea, una cosa tremenda. Y bueno, y lo que sabemos, obviamente después estuve en contacto con María, que se descompensó, tuvo que ser sacada por ambulancia. O sea, una situación que uno se imagina, ¿dónde estamos parados, no? ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer? ¿El bien para esta niña? Bueno, en realidad, si ese es el bien para una niña de 7 años, no sé en qué mundo vivimos, ¿no? Es realmente, se le aplicó a esa niña un método de tortura y se la sigue torturando. Porque se le permite ahora una videollamada con su mamá de un rato muy cortito y ella ya arranca esa videollamada llorando y cierra esa videollamada llorando, ¿no? Porque lo que quiere es estar con su mamá. Andrea, ¿te consta que haya algún tipo de supervisación en estos días, por lo menos durante un tiempo, Bueno, a esta situación de la niña? Es decir, algún psicólogo que visite, por decir de alguna manera, de forma diaria, controle un poco la situación, informe a la familia, dé tranquilidad también a la otra parte. Bueno. ¿Está contemplado eso más allá de lo que pueda dictar la justicia? Digo, por el bien de la niña, que es lo único que importa, ¿no? Está contemplado que los servicios sociales de Biela, del pueblo, puedan hacer un seguimiento. Yo no sé qué tan cercano, no sé cómo van a hacer ese seguimiento, si van a tener espacios para hablar a solas con la niña o no. Lo que te puedo decir es que del viernes a hoy lunes, ningún servicio social se había acercado. O sea, en sus peores horas dejaron sola a una niña de 7 años a que pudiera intentar ver cómo manejar ese impacto emocional tan brutal del arrancamiento. Qué fuerte eso, ¿no? Porque estamos hablando de más allá del caso. Que esta niña se encuentra de un día para el otro rodeado de personas que nunca vio. Y al padre hacía 3 años que no lo veía. Exacto. Más allá, sin juzgar la situación, Sí. digamos, por encima de la justicia. Digo, ya eso es brutal.
Ya eso es brutal. Y yo me pregunto qué personas que tienen niños cercanos, no es necesario ser madre o ser padre para entender lo que le pasa a un niño o una niña de 7 años, para imaginar, ¿no? A veces los padres nos angustiamos cuando los tenemos que dejar en el jardín, esa separación de unas horas donde sabemos que están súper cuidados, que están con otros niños, nos angustiamos. Bueno, imagínate para un niño tener que quedar, ¿no?, en un lugar que le es extraño, ajeno, con una persona a la que le teme, porque no es neutro ese adulto, ¿no? Ella le teme. ¿Qué pasa en España con las palabras de la niña? Con decir, a mí me pasa esto, que es palabra santa o sagrada. Y que Darcy también nos puede dar su opinión al respecto, ¿no? Serlo, en un caso judicializado, el testimonio del niño, digo, más allá de todo lo que puedan decir de la influenciabilidad que pueda tener un niño, digo... Sí, no, sin lugar a dudas la palabra, ¿no?, debería de ser respetada, y la palabra siempre es un indicador, sin entrar particularmente en el detalle del caso de Mariano Sebá, que no tuve la oportunidad de participar, pero sí es un indicador, y es el indicador específico por excelencia, digamos, la palabra del niño. Lo que sucede, ¿no?, esto que vivimos en un mundo tan adultocéntrico y tan centrado, ¿no?, en la problemática adulta y en estos conflictos, en las separaciones difíciles, digamos, los niños quedan perdidos, ¿sí?, en un juego de adultos, ¿tá?, donde la palabra de los niños no es tomada en cuenta muchas veces, ¿no? Partamos de la base de que infancia, ¿no?, es el que no tiene voz, ¿no? Y así se sigue repitiendo hasta hoy, ¿no? Muchas veces es difícil que la palabra de los niños sea tomada debidamente en cuenta. Muchas veces se tiende a dudar de la palabra, ¿no? Específicamente cuando hay situaciones en las cuales son muy difíciles, que quizá desde el mundo adulto uno no quisiera escuchar que ocurren, por ejemplo, situaciones de abuso sexual, etcétera. Pero bueno, la palabra de los niños debe de ser escuchada, y bueno, no sé si en este caso lo ha sido. Ahora, se presentaron pericias en las cuales, porque un niño puede ser manipulado, ni que hablar, pero las pericias hablan de que los recuerdos y las imágenes que tiene la niña son auténticas, no son generadas por ningún adulto ni de alguna manera impuestas. ¿Esto tiene un peso, no tiene peso? Si se acude a la pericia funciona, pero si no, no. ¿Cómo es? Hay algo que hay un síndrome llamado, digamos, síndrome de alienación parental, ¿sí? Que es un síndrome que de hecho no tiene ninguna validación científica. En Uruguay particularmente, como bien decía Andrea, estas situaciones no ocurren con el SAP, que se llama en forma abreviada. ¿Qué es lo que le adjudican a la madre? Es lo que le adjudican a la madre, como que bueno, esto fue creado por un psiquiatra en 1985, como que bueno, que de alguna manera se ponen recuerdos que no existen en la mente, digamos, de los niños, y los niños terminan repitiendo por manipulación en general de la madre. Mal llamado síndrome, ¿no? No tiene ningún tipo de validación científica. De hecho, al día de hoy... No hay manera de probarlo, además. Es que al día de hoy, además, ni siquiera en el Catálogo Internacional de Enfermedades, ni en el DSM-5, que son los dos catálogos, digamos, de enfermedades tanto biológicas como mentales, está reconocido, ¿sí? Entonces... No es tan fácil, y menos aún cuando un niño se mantiene en su postura a pesar de las dificultades, ¿no? Y cuando esto dicen no mienten, sí, los chiquilines muchas veces mienten como mentimos todos, o como el mundo adulto también de alguna manera le enseña a mentir, pero es en definitiva para obtener algún beneficio, digamos, ¿no? Ahora, Darcy, vamos en instantes, porque quiero cerrar el caso María y después adentrarnos en la problemática de estos tiempos en las que las familias mutan, pero los niños y las niñas son rehenes de las situaciones de los padres, que es además con porcentajes muy elevados también los casos en nuestro país, de diferente modo. Pero para cerrar también el caso María, por lo menos hasta ahora, ¿qué se va a hacer, Andrea, frente a esta situación? Ahora estaba en manos de la justicia española, Uruguay quedó por fuera de poder de alguna manera incidir en esto, pero ¿qué se puede hacer? ¿La familia va a apelar? ¿Qué esperanza hay, digamos, de que esto pueda revertirse o reconsiderarse? Si me permitís, digo algo cortito de lo anterior. Yo creo que, yo no diría que los niños son manipulables, yo diría de que
Sí, en algunos casos son manipulables, pero cuando ellos denuncian abusos sexuales o violencias, ahí no hay manipulación. Y hay investigaciones internacionales que nos hablan que el 94% de los relatos de los niños en cuanto a abusos sexuales o violencias son verdaderos. Porque está también el mito de que estas denuncias, bueno, hay que mirarlas a la luz de las posibles manipulaciones. Son muy escasos los casos donde los niños están manipulados e inventan denuncias. Y lo segundo es que España, que tú me preguntabas cómo es España, España no escucha a los niños, España rápidamente aplica este pseudosíndrome, y está el caso Ángela, que es un caso escandaloso que está en los tribunales internacionales de derechos humanos, una niña que igual que Noni, decía no quería ir con su padre, no quería ir con su padre, su madre denunció violencia y finalmente España le da, después de mucho tiempo de batalla legal, le da la custodia al padre y el padre la mata. Entonces es un caso tremendo. ¿Qué va a hacer esta familia? Tremendo. ¿Qué va a hacer esta familia? Obviamente van a apelar. Y nosotros vamos a trabajar a nivel de los tribunales internacionales también desde acá para que se pueda lograr que no se aplique más esta pseudoteoría, que además esta especie como de enfermedad o de trastorno solo aparece en los juzgados y que además en el caso de María la diagnostican con una especie de trastorno alienante que ella aliena a su hija, y en Uruguay la pericia psiquiátrica le da perfectamente normal. No, y además lo que es brutal, no solo la alejan de su hija, sino que además este convenio de que solo puede verla en persona 2 horas, creo que 2 veces por semana. Es un castigo. Eso no tiene ninguna base científica. Digo, para nosotros sin antecedentes, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Darcy, viniendo para casa, ¿no? Porque estamos hablando justamente de este caso, que si bien es de casa, también es internacional, pero ¿qué pasa aquí con la presencia, por ejemplo, de los padres? Tenemos cifras del propio CIPIAP donde habla que el 28% de los niños de 0 a 4 años ya no conviven con los padres, con uno o con otro padre. El 38% tenía menos de un año cuando dejó convivir con los padres. La presencia del padre, hoy por hoy, en la familia uruguaya, ¿está en entredicho de alguna manera? Se podría decir que de alguna manera sí, digo, de hecho las cifras que tú manejas, y además hay otros datos ahí que es respecto a, por ejemplo, las pensiones alimenticias, ¿no? O sea, derechos de los niños y niñas, ¿sí? Que muchas veces no son cumplidos, ¿tá? Más allá de que hay una la mitad ley. De los padres, el 52%, no aporta dinero. Exacto, para por sus eso hijos. te lo quería traer, porque es un 52%. dato muy significativo, ¿no? Y eso hace a la vulneración de los derechos, porque no, acá no pasa porque es la pensión, el dinero para la madre, no, es un derecho de niños y niñas. Entonces, de alguna manera, esos derechos están siendo vulnerados y deberemos de seguir avanzando para que esto no ocurra, está impidiendo que se haga algo para que cumplan, porque en definitiva, si perduran estas situaciones donde más de la mitad de los padres no le pasa la pensión a sus hijos, quiere decir que nada se está haciendo para que sí o sí deban cumplir con ello. Es que, por ejemplo, pueden renunciar a los trabajos, trabajar en negro, etcétera, que de hecho se ve en muchas situaciones, lamentablemente, ¿no? O sea, hoy tú pero más de la mitad mencionabas algo que es bien importante, ¿no? Y cómo de este mundo adulto a veces los niños y niñas quedan como perdidos, ¿sí? Y creo que, hoy tú lo mencionabas, lo principal es que apuntemos a proteger, ¿sí? a niños y niñas de una manera adecuada, de la mejor manera posible, ¿sí? Y que no quede perdido entre conflictos entre adultos, entre quién tiene más razón o menos razón, ¿sí? Más allá de que ¿no? Pero es mucho más frecuente de lo que creemos. Es decir, hoy los niños, frente a estas situaciones familiares, realmente viven muchas veces hasta toda su infancia rehenes de esta situación, ¿no? Además, hay una psiquiatra, Magdalena García, está conocida, que menciona esto, ¿no? Dice siempre, imagínense llegar a tu casa y estar siempre en un estado de permanente alerta, ¿sí? Cómo eso va afectando el sano desarrollo de niños y niñas, el sano desarrollo hasta neuronal, cerebral, ¿sí? Porque uno está en estado de permanente alerta, ¿sí? Por situaciones que pueden suceder, porque en general estas situaciones, cuando se dan las situaciones de violencia, suceden de forma imprevista, ¿no? No hay, si bien lo pueden ir
viendo cómo se va dando las situaciones, pero digo, los hechos de crisis en general son como explosiones. Y por entendiendo decirlo así. violencia, eso también, ¿no? El no pasar una pensión, el vivir en ese permanente conflicto de la pareja con los hijos de por medio, ¿no? Que también muchas veces pelean por la tenencia o por el contrario, el abandono. Todo eso es violencia en la infancia. Exacto. ¿Qué puede hacer el CIPIAP frente a esta realidad de las familias, de las mutaciones, estos porcentajes altos en general, todos por encima del 20%, cuando hablamos de maltrato emocional, maltrato físico, abuso sexual en un 23%? Sí, ahí hay varias apreciaciones. Las informaciones que presentamos en los informes de gestión anuales del CIPIAP son específicamente sobre situaciones que se atendieron. ¿Sí? O sea, en el año pasado fueron 4.131, ¿sí? Y son situaciones en las cuales efectivamente se intervino, ahí se protegió a niños, niñas y adolescentes, se logró proteger. Ahora, esto como en muchos fenómenos sociales, esto lo que vemos es la punta del iceberg, ¿no? O sea, hay muchas más situaciones en las cuales no llegan a los servicios o no son detectadas por los servicios. Lamentablemente los porcentajes de abuso sexual, por ejemplo, son porcentajes que se dan a nivel de la población general, en estudios generales, en otros países, siempre ronda entre el 20 y el 25% de las mujeres. ¿Y qué mecanismos de prevención para ir terminando se están activando? Lo que hemos hecho en este año se aprobó una reforma, una modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia, donde se amplió las posibilidades de protección a nivel judicial para niños, niñas y adolescentes, especialmente en cuanto a la defensa y algunos aspectos específicos, por ejemplo, la prohibición de los careos, ¿sí? Que muchas veces se daba entre el agresor y el niño o niña, ¿sí? El tema del consentimiento, ¿sí? Porque muchas veces se habla como muy livianamente de consentimiento y para consentir las dos personas tienen que estar en igualdad de condiciones, ¿sí? Si no, simplemente es una aceptación de una situación que no puedo modificar y remediar, ¿no? Andrea. No, me gustaba como separar las situaciones en las que hay violencia, que ahí no hay que mediar, como decía Darcy recién, ahí lo que hay que hacer es proteger. Y un padre violento no puede ser un buen padre. Eso es la premisa número uno. Y otra cosa es los conflictos de pareja y cuando los niños quedan de rehenes. Son dos cosas completamente distintas que se abordan completamente distintas. El problema es cuando personas violentas nos quieren hacer creer que esto es un conflicto donde hay niños rehenes porque se pelean los padres. Y eso es muy distinto porque ahí desproteges a los niños. Los conflictos de pareja claramente se tienen que poder resolver, sí, a través de mediaciones para que los niños no queden en la pelea entre los padres, que tu padre me dijo, que tu padre no me da, ¿no? Eso me parece que sí es necesario una mediación, no son la mayoría. Acá lo que Darcy habla de los números que se están poniendo sobre la mesa es de las situaciones de violencia. Y cuando hay violencia no podemos pensar en tenencias compartidas, en custodias compartidas, lo que tenemos que pensar es en la protección. No son tantos los casos donde hay conflictos, donde no hay violencia, sino que hay peleas, conflictos, problemas, y ahí hay que trabajar con todas las partes para que los niños tengan lo mejor. Si hay violencia hay que proteger al niño. El agresor no puede tener ni tenencias ni tampoco visitas, por lo menos en una primera instancia, hasta que alguien diga que esa persona está apta y que no le va a generar daños. Y en la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia, en las situaciones particularmente de abuso, se prohíbe expresamente la revinculación, algo que muchas veces sucede o desde los tribunales sucede cuando se genera alguna duda respecto a la existencia o no de las situaciones de abuso. Perfecto. Bueno, Aló, muchísimas gracias. Da para hablar muchísimo más, pero por lo menos, bueno, tenemos algún panorama un poco más claro de esta situación.